Pues venga, yo creo que esto ya podemos empezar. ¿Cómo ha evolucionado esto Pues desde su punto de vista? gracias, como yo te estoy diciendo, he nacido en una familia de currantes, pues yo toda mi vida he sido trabajar. Si no iba yo con él a ayudarle, con 6 o 7 años, tenía que ir mi madre. Y yo al colegio muchas veces ni iba al colegio porque tenía que estar ayudando a mi padre. Pero es que eso la gente hoy en día ni se lo puede imaginar. ¿Recuerdas tu primera actuación? Ahora se tiran los trastos a la cabeza y nosotros íbamos a tomar unas cañas todos juntos. Cuando había una avería de agua, ahí estaba Antonio. Cuando había una avería de luz que se fundía con un fusible, estaba Antonio poniéndole. Bueno, Antonio, ¿sabes a qué te han traído hoy ya aquí o no? ¿Tienes claro a qué has venido hoy o no? Sí. Pues esto no es una entrevista, esto es un podcast. Sí, vale. Un podcast es que yo no te voy a hacer preguntas y vamos a responder, vamos a charlar. O sea, creo que yo te contaré un poco de mi vida. Eso es, hacia donde esto nos lleve. Contaré un poco de lo que ha sido mi vida, porque yo he tocado muchos palillos. Sí, pues por ahí. Pues venga, yo creo que esto ya podemos empezar. Empezamos ya. Claro, Antonio, pues mira, Antonio Martínez Molina, ¿no? Yo soy Antonio Martínez Molina y soy hijo de currantes, porque tantos mis padres, mi padre como mi madre, han sido currantes. He vivido en una familia de currantes. Mi padre, herrero, cerrajero, mi abuelo, herrero, y mi bisabuelo, herrero. Lo que pasa es que mi abuelo pues, tuvo la oportunidad de, cuando abrieron una cantera aquí en Valderribas, que formaron unos hornos para hacer el cal, pues le llamaron a mi abuelo para que arreglase los picos y hacer los astiles de los picos, y entonces dejó una pequeña herrería, porque antes sí vivía con la herrería, pero no se hacían muchos negocios. Y claro, pues mi padre, pues que tuvo que emigrar y se fue a trabajar a Campo Real. A Campo Real. A Campo Real. Pues está aquí, pero está aquí cerquita. Ahí aprendió mi padre el oficio de herrero. Pero está aquí cerquita Campo Sí, Real, sí, ¿no? Campo Real. ¿Cuánto tardaban? ¿Cómo iban? Iban en bicicleta. ¿En bicicleta a Campo Real? En bicicleta a Campo Real. ¿Pero vivían en Morata o vivían en Morata, claro, vivían en Morata, pero como mi abuelo se colocó, le dieron trabajo en Valderribas para que abuzara los picos y todo eso, pues mi padre se quedó al aire y claro, se fue a Campo Real. Unos conocidos que tienen también otra herrería, y se fue a trabajar. ¿Pero se iba y venía todos los días en bici? No, vivía allí. Ah, se fue allá a vivir. Los fines de semana a ver a mi madre, que entonces eran novios, todavía no se había casado. Pero luego, claro, ya después vino la guerra. Espera, pero además hoy es un día un poco señalado, ¿no? Porque me lo ha contado al principio. Hoy es hubiera sido el cumpleaños de su padre, ¿no? Hoy, especialmente el día 4 de junio fue cuando nació. Cumpliría hoy 117 años. Y bueno, que vamos a contar a la gente cuántos años tienes, Antonio. Tengo, claro, pues muchos recuerdos de mi padre. Lo que pasa es que mi padre tenía un genio y yo tenía otro. ¿Ah, sí? Tenía otro y no congeniábamos mucho, Bueno, pues te digo que mi padre se fue a trabajar a Campo Real y luego vino la guerra, y entonces mi abuelo, el otro abuelo de mi madre, padre de mi madre, como estaba aquí al frente, por miedo, cogieron el carro y la mula y se fueron huyendo de la guerra. Y llegaron a Perales, y ahí teníamos unos conocidos y unas amistades, y allí pues estuvimos toda la guerra. Allí nací yo, en guerra. ¿En Perales? En Perales. Ah, o sea que no naciste en Morata. En Perales. Se fueron en el año 36 y estuvo allí, se casaron mis padres, se casaron allí por el juzgado. Y en el 38 nací yo. Y en el 39, pues ya se había acabado la guerra, volvimos a Morata, y el mismo día que nací, al año siguiente, me bautizaron con todos los que habíamos nacido en guerra, todos los que habíamos nacido en los portales del ayuntamiento, porque la iglesia estaba destruida, la quemaron. De la guerra. La guerra. Y la ermita igual, no había ni iglesia ni ermita. Y entonces, con un cuadro, formaron un altar en los portales del ayuntamiento, y allí nos bautizaron a todos los que habíamos nacido en guerra. Justo a mí, el mismo día que nací, al año siguiente. O sea, pero cuando ya nació, ya no había guerra, ya vivió la posguerra, ¿no? En el 39, ¿no? te digo que en el 39 ya.
¿Y cómo, qué diferencias Yo, ve? como nací en junio, ya ¿Sí? en junio ya no había, porque la guerra acabó en abril. ¿Y qué diferencias ve con el periodo de la posguerra y con hoy? ¿Cómo ha evolucionado esto Pues desde su punto de vista? yo gracias a Dios, pues oye, mi abuelo trabajaba, tenía fincas, se vivía del ¿Mm? campo, mi abuelo de mi materna, pero mi abuelo se colocó en los Valdearribas. Y claro, a mí no me ha faltado de comer, porque mi abuelo sembraba, pero que como yo te estoy diciendo, he nacido en una familia de currantes, pues yo toda mi vida he hecho trabajar, trabajar, trabajar. Mi abuelo, el de mi madre, no tenía nada más que a mí, porque si tenía que hacer alguna labor en el campo tenía que ir mi madre o mis tías, porque yo tenía mi marido y dos tías más. Y siempre me enganchaba a mí, cuando tenía yo poquitos años, porque yo estuve, bueno, yo al año vine a Morata y luego ya viví en casa de, una casa que tenían mis abuelos, en, y me bajé a la calle Real porque mi hermana ya nació en la calle Real y yo la saco a mi hermana a 6 años. O sea, pero eso ya calle Real de Morata de Sí, Tajuña. sí, sí, claro, claro. Y mi hermana, yo me bajaría de en casa de mis abuelos, porque yo me crié en casa de mis abuelos maternos, con 5 o 6 años. ¿Y qué hacía en la infancia? Yo, pues, ¿Cómo era la infancia de un niño? ayudar ayudar Viene a mi viene abuelo, a echarte la bronca el hijo. a- 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 ayudaba a mi abuelo, porque vivía con ellos, claro. ¿Y eso con cuántos Y yo añitos? he ido con 5 o 6 años. Tan chiquitín ya al Con cinco o campo. seis años. Yo he trillado, he acarreado mies, de todo con mi abuelo, porque mi abuelo no tenía nadie nada más que, si no iba yo con él a ayudarle, con 6 o 7 años, tenía que ir mi madre. Es que, o sea, Y, oye, y- fíjate cómo ha y- cambiado hoy todo, ¿eh? y claro, luego ya nos bajamos a la calle Real. Ya ahí nació mi hermana. Y ya mi padre, porque mi padre cuando acabó la guerra, eh, se colocó con los Francisco Sánchez, con una herrería que había aquí grande, ¿Mm? y se colocó con ellos. Pero mi padre daba a más que a estar trabajando con unos y se puso por su cuenta. O sea, que tenía espíritu emprendedor. Sí, se puso por su cuenta. Y entonces, pues yo ya con 6 años, con 7 años, dando al ventilador de la fragua, porque si no daba yo al ventilador de la fragua, tenía que estar mi madre. Y yo al colegio muchas veces ni iba al colegio porque tenía que estar ayudando a mi padre. Luego sí, por las tardes iba a clases particulares con doña Petra, la Gordón, que daban clases particulares por la tarde. Y claro, pues es lo que he aprendido y lo que me ha enseñado la vida. ¿Y Y cómo sigue? Porque en el cole no era una enseñanza obligatoria, iban si podían, ¿no? Si querían. Y luego, ¿estudiaste algo más o cómo fue? luego, a base de cocotazos, mi padre me enseñó el primer método de solfeo. O sea, que Porque mi padre era ahí músico saltamos también. a la música. Mi padre era músico. Ah, o sea, que la música viene de su padre también. Mi padre era, y mi abuelo era pregonero. Mi abuelo era pregonero, aquí también, bueno, pues a base de cocotazos. Mucha gente de la que va a ver este vídeo no sabe lo que es un pregonero. Bueno, pues pregonero que daba los anuncios por las calles. Claro, o sea, porque te den cuenta Bueno, que hay pues te muchísima digo, gente que no sabe lo que es un a base de pregonero. cocotazos mi padre me enseñó el primer método de solfeo. Porque claro, yo era un crío y me gustaba jugar con los amigos. Y hasta que no daba la lección no iba a jugar con los amigos. Pero bueno, me la aprendí, que yo estoy orgullosísimo de esos cocotazos que me dio mi padre. Por supuesto. Porque al final le metió en el mundillo de la música que le encanta. Me dio y ya, pues yo ya empecé con el clarinete, pues mi padre tocaba el clarinete y yo ya daba notas, eso, y yo con 9 años ya tocaba el clarinete. La primera canción que me enseñó y yo que toqué fue el himno nacional. En la procesión del conjunto, cuando el día de la paz, cuando se Sí. junta La del encuentro, el ¿no? encuentro, ahí fue la primera canción. Pero yo con 8 o 9 años, porque la primera orquesta que se formó en Morata, la formó mi padre con 4 amigos, porque había una banda, pero la banda se deshizo. Y entonces, porque antes Mm. todo el mundo bailaba con la banda y con el organillo.
y con el organillo y la banda de música. Y entonces formaron esa orquesta con 4. Y yo siempre con mi padre, al coro, cuando iban a cantar al coro para las fiestas, pues igual, porque yo he estado en el coro cantando, yo he estado en el coro cantando, Es que como subes la mano, yo creo que te lo dice porque te eh, tapa la cámara, a lo mejor, ¿no? yo he estado Bueno, en el coro cantando y el órgano tocándolo, Luis Kerr, ¿quién es Luis Kerr? el de Autoquer. Espera, espera, eso me lo tienes que explicar, El Antonio. de Autoquer y José María, su hermano, que ya están, ¿no? ¿Eso quién son? Los de Autoquer Ah, vale, 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 él vale. tocaba el piano. Y Francisco González, que era el Pero maestro, espera, 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 que nos hemos ido ya muy corriendo, muy para adelante, porque eso ahí ya ¿cuántos años tenía? ¿eh? ¿Cuántos años tenía Ya ahí? tenía yo 10 años Vale, ahí. vale. ¿Hay algún momento de la infancia, de esos 5 a los 10 años, que recuerdes con especial cariño y... No, 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 porque ya digo, yo esa infancia, la infancia la he pasado divinamente, porque en casa de mis abuelos, mi abuelo no faltaba nada. Teníamos trigo, teníamos garbanzos, teníamos lentejas, teníamos todo. Yo he cernido la harina con un ceazo, tis, santín, tantín. Mi madre ha hecho pan en una lata de escabeche. O sea, que no nos ha faltado. Pero es que eso la gente hoy en día ni se lo puede imaginar. O sea, el imaginarse que tenías que ir al campo a por el trigo para poder hacerte tú mismo el pan, eso hoy en día es impensable. Y tú lo das por muy normal, Y pero... he hecho una cosa que es malísima, arrancar garbanzos. ¿Por qué es malísima? Pues porque tienes que arrancar la mata. Y Y pinchaba. como no apretaras la mata, te se escurría y te se ponía la mano con unas ampollas de miedo. ¿Por qué? ¿Por Porque, qué? ¿Qué y luego tenía? ya, luego ya ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía para que te...? Porque tenía como las vainas que nada, un cortan, ¿no? trapo, ponemos un trapo para que no eso, pero es que había que arrancarla. Porque luego ya mi abuelo, con la mula, con el aradito, lo pasaba un surquito y ya movía la tierra, ya era otra cosa. Pero al Mm. principio, hasta que organizó eso, Era a base de tirar y ya te tirar. digo, yo arranco garbanzo, el trillado, y con y la música, pues Ahí, ahí, igual. ahí. Vamos a la música. Y la Vamos al música, momento música que yo sé la que... música, fíjate, yo me llevaba a mi padre porque y formaron una orquesta que es con la que bailaban. Y yo iba, que todavía no tocaba yo el clarinete, no tocaba el clarinete iba tocando las maracas, las castañuelas, los pasodobles. Pero ¿recuerdas tu primera actuación? Sí, sí, ¿Cuál fue? claro, ¿Cuál sí, fue? sí, ¿Cómo sí. fue? Pues 9 años. Y yo tocaba, mi padre tocaba el clarinete y las que aprendía yo me las dejaba que las tocara yo, ¿sabes? Y mi padre pues hacía otra cosa. Pero yo con 8 o 9 años ya tocaba yo. Me acuerdo en la primera canción Ay, 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 que ay. toqué, Crucero de mi vida, se llamaba Una Samba. ¿Dónde Ti- fue? Tiro tato, tarotito, tiro tito, ta tiro tito, tirorito, Ya sé a quién ha tiro sacado la tato, memoria musical. tirorito, Vamos a tener que ir a por el saxofón. tirirorito, tirora. Esa es la primera canción que toqué en un baile. Es que era lo que tenía yo preguntado para preguntarte. O sea, Y es luego, que se me va anticipando, ¿eh? ¿Te das cuenta? y luego ya, fíjate lo que hemos formado después de eso. Que, Que yo no he que- parado. pero cómo es la vida musical de Antonio Martínez? Pues es muy comprometida y ahora es muy bonito, porque cuando vas a hacer una actuación vas con una alegría tremenda. Llegas, montas, haces la actuación, lo pasas en grande, porque lo estás pasando en grande, pues viendo a la gente cómo está divirtiendo. Y tú te estás divirtiendo. Pero es que luego, ya después has acabado, y dices, bueno, ahora tengo que recoger todo esto, llevarlo a casa y descargar y todo eso. Eso era lo que peor que llevaba. Pero ya la música yo he gozado más que teresiano. Pero ¿cómo fue la evolución en la música? O sea, porque empezaste con el Pues ya te clarinete digo que y luego ¿qué más? empecé con los maracas y luego ¿Sí? ya empecé con el clarinete. ¿Sí? Luego ya, después, llegó la hora del ejército y me fui a cumplir el ejército, a cumplir la mili. Y entonces yo tenía un amiguete, un familiar de mi tío, que era teniente de mayoría, y me dice, bueno, Antonio, o te metes en talleres, porque a mí empezó a gustar la mecánica,
porque cuando había aquí una lechera que iba todos los días a Madrid a llevar cosas y a traer cosas, encerraba la camioneta donde mi padre tenía el taller. Y cuando había averías y alguna cosa, yo me gustaba ir, porque me salió el gusanillo de la mecánica, y dejaba a mi padre a un lado. Y mi padre se llevaba a los demonios: Antonio, ven aquí, me decía así. Y a mí me gustaba, empezó la mecánica. Luego ya vinieron las bicicletas, y ya empecé a arreglar las bicicletas, los ciclomotores también, y empezar. Y claro, pues yo la herrería, pues la he trabajado muchos años. Yo he hecho tornillos. ¿Cómo se hacían antes los Un tornillos? tornillo, ¿Cómo se hacían? pues coger una varilla, meterla Sí. a la fragua, calentar la punta, recargarla, y luego esa varilla meterla en un clavijero, ¿eh? y hacías la cabeza, y luego la calentabas una vez, y la hacías cuadrada o la hacías sisabada. Luego le cortabas esto y la hacías roscas. Cortándola con un serrucho le Con hacía la con rosca. una sierra. Con eso le hacían la rosca. Sí, no, luego teníamos terrajas, Ah, tenéis terrajas. terrajas y tuercas hecho tuercas ¿Y cómo, cuadradas, y cómo haces una tuerca? porque antes no había aquí ferreterías. Pero ¿y cómo se hace una tuerca? Pues igual, pues cuadrar el hierro, cuadrarla y hacer el agujero con un puntero, con un Con un puntero, martillazo. con un puntero. Calentándola, pim, hacías el agujero y claro, le hacías al tamaño y luego metías el macho y hacías tuerca, porque no había ferreterías y los tornillos de los araos eran así. Y lo mismo hacíamos la cabeza en redondo que en cuadrada, que luego el cuello cuadrado para la madera para que no diese vueltas. Todos estos tornillos, eso lo he hecho yo. Vale. Y entonces, mecánica. Mecánica sí me Vas al gustó. ejército, ¿no? A Me fui al la ejército, mili. sí. A la mili, ¿no? Llegué al ejército y entonces me dice el teniente: Antonio, ¿dónde te gusta estar? Si quieres estar en talleres, tienes que venir al cuartel todos los días. Dice: pero si te metes en la banda de música, solamente 2 días, los martes y los jueves. Anda. Digo, pues los martes y los jueves. Y entonces aproveché y en esos días que no hacía nada, me metí en la Casa Vespa y aprendí el oficio de mecánica. Por un sacerdote que había en Morata, don Vitoriano, que se compró una Vespa, y entonces habló con uno de los dirigentes de la Casa Vespa, de Comercial Vespa, que estaba ahí cerca de Atocha. Habló con uno de los gente que le conocía a él, y por él entré yo a trabajar en la Casa Vespa y aprendí el oficio. ¿Y eso qué edad? ¿Cuántos Eso años? ya tenía 20 años. Con 20 años. ¿Ya habías terminado la mili? No, estando en la mili. Ah, estabas en la mili mientras que estabas ahí aprovechando los días sueltos para... Cuando vine ya licenciado de la vine con... También hice un cursillo de mecánica en CEA, una edición que hay en Barcelona que se llama CEA. Sí, yo me acuerdo de eso. Sí, una academia, CEAC, se CEA. llamaba así. Ahí hice yo un año, estuve, porque todos los meses me daban un librito. Y tenía que hacer los apuntes de todo lo que me pedían y lo mandaban. Y luego ellos me mandaban la resolución y si estaba bien o estaba mal. Pero hice un cursillo de mecánica. Bueno, pues cuando viene la mili, ya te digo, viene, ya he hecho, pues casi un hombre, ya, pues, ya sabía me acuerdo, me tengo que contar un relato de la mili. Cuando llego de la mili, porque claro, yo no tenía saxofón, me compré un saxofón nuevo, un Clayton. Y claro, iba yo tan contento con mi saxofón a la mili. Y claro, llegué allí y claro, vi instrumentos mucho mejores que Clayton, porque Clayton se fabricaba en España. Se fabricaba en España. Y claro, vi ya hay otros instrumentos, tal como el Sermir y otras marcas. Y digo, bueno, claro, me lío ya a tocar, tocando con la banda, los papeles, y me hace el director, me llama el director de Venga, dice: ¿a qué ha venido usted aquí a la banda? ¿A que lo digamos? Me quedé cortado, digo, a tocar. Dice: no. Dice: usted ha venido aquí a oírse con este oído al músico que tiene en este lado, y a este otro lado. Dice: así que ya no lo digo más. Pero claro, es que eso muestra de que yo cuando tocaba en el baile, que tocábamos a pecho,
que no había altavoz ni nada, tenías que apretar para que te oyesen y bailaran. Y claro, yo iba con esa costumbre y, Claro, y claro. algunas veces me acuerdo yo estaba tocando y me iba y me pisaba unas miradas y yo ya sabía por lo que decía el director. Y entonces ya viene a Morata, ¿no? Bien Después enamorada y ya pues de... me lié con mi Vespas, mi ¿Pero ya mobilete. montó ahí el taller? ¿Eh? ¿Montó ahí Sí, el taller? con donde mi padre monté yo el Es taller. que yo me acuerdo, yo Donde está del taller, de que tenía una moto amarilla chiquitita de niños, que la tenía en el escaparate, y íbamos todos los días los amigos al No, pero eso sería escaparate. en mi casa. Eso, sí, bueno, No, no yo, sé si era donde ese. está el aparcamiento, abajo, ¿Mm? está eso, ahí donde puso mi padre el taller. Tú Ah, eso no te acuerdas, no, ¿no? no, 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 no. Ahí tenía mi padre el taller y ahí puse yo mi servicio Vespa. Lo que pasa es que cuando me casé, ya compré la casa, otra historia de la casa, porque la casa era de un familiar de mi mujer y nosotros entramos a vivir ahí. Y, me casé y al año siguiente, pues se murió la dueña y entonces era para repartirla con cinco o seis herederos sobrinos y claro, todos la querían la casa, pero como mi suegra era una de las herederas, pues se quedó mi suegra con ella y me quedé yo con ella. Y me costó 200.000 pesetas la casa. ¿Cómo se compraba antes una casa con los problemas que tienen ahora los doscientas jóvenes? mil pesetas. Pero eso entiendo que lo pagaban Y letras o algo sabes, así, no, ¿no? no, ¿sabes cómo? No, no, ahí no había letras ni ninguna. ¿Sabes cómo pagué yo Son esas mil 200? doscientos euros. ¿Sabes esos 200? Pues lo que me sobró de las enhorabuenas cuando me casé, que lo guardamos. Y luego estuve un año completamente comiendo en casa de mi suegra y cenando en casa de mis padres. No teníamos gastos. Y claro, teníamos un dinero y cuando llegó la venta de la casa, toma, la compré. Y estoy orgulloso de la casa, porque claro, ahora cuando salen en la casa, queremos una casa digna, queremos una casa digna, gánatela, Claro, el gánatela esfuerzo. como lo que más nada más. Yo me paso por la puerta de mi casa y la miro, digo, los trabajitos, porque yo ganaba un dinero, porque luego ya él ha ido renovando, lavando la casa, ganaba un dinero y me la gastaba. Y cuando ya no tenía dinero, decía al albañil, corta, que ya no hay más dinero. Pero porque la gente lo entienda, porque ¿sabes lo que pasa? Que esto cuando lo vea la gente va a decir, claro, es que por 200.000 pesetas, ¿quién no se compra una casa? ¿Cuánto se ganaba ahí de sueldo aproximadamente? Pues Un sueldo yo, normal. yo ganaba para vivir las cosas que ganaba bien. Lo que pasa es que luego me lo gastaba, pues, porque luego me lié con el fútbol, que Sí, no, no, teníamos no, gastos. pero no, 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 no digo tú. En aquellos tiempos, ¿cuál era el sueldo normal que se podría ganar? ¿1.000 pesetas? ¿O Sí, cuánto sí, se ganaba? por ahí, unas 1.000 pesetas, sí. Claro, es que la gente Sí. pensará por 200 Lo que 200.000 pasa es que, pesetas, pero claro, claro, a 1.000 pesetas son 200 meses lo que luego hay que estar ahorrando para ha ido comprarte una evolucionando y ha casa. ido subiendo el sueldo y siendo las horas en vez de a 100 pesetas, 150, 200 pesetas. ¿Sí? Pero yo era de las pesetas. Y claro, pues viví en la época de Franco y a mí muy bien, las cosas como son. Las cosas, yo, había sus prohibiciones, Pero pero no faltaba. claro, yo tenía el taller, y claro, empezaron a venir los ciclomotores, y claro, cuando venían a casa los ciclomotores, a lo mejor venían con averías, y claro, yo tenía que mirarles esas averías para que al día siguiente esos ciclomotores llevase a la gente a trabajar. Y yo me liaba en mi casa en el taller hasta 2 o 3, las 4 o 5 de la mañana y dejaba las motos arreglarse la puerta. Para el día siguiente. Para el día siguiente llegarán los obreros y esto. Ahora, luego me acostaba y no. Me levantaba cuando me levantaba, ¿sabes? Cuando tocara. Cuando lo tocara. Pero, yo les decía a los clientes, digo, yo, si vais por las mañanas y está cerrado, llamadme y yo me levanto. Digo, pero si no si no me llamáis, yo estoy, porque esto por la noche, te digo, porque es que cuando más me cundía a mí el trabajo, Claro, porque no te molestaba nadie y te ponías. yo cerraba por las puertas por la noche y claro, los motores los dejaba para cuando cerraba. Cuando tenía que abrir un motor, pues no le podía hacer durante el día, porque estabas trabajando, Antonio, que es una bujía, tenías que dejar de hacerlo, que si un cable, que si esto, que mírame esto, lo otro. Y a saber de dónde era el tornillo que había agitado. Claro, Claro. pues yo aprovechaba. Cuando cerraba no estaba nadie y dejaba Me acuerdo de mi padre una vez, trabajando cuando estaba allá.
Mi padre se llevaba muy mal conmigo, no entraba. No entraba. Le desmonté un motor, una Vespa, y le llamo, padre, venga para acá. Digo, mira, dice, hace sí, dice, has desmontado todo este motor, dice, ya no anda más. Me decía, ya no anda más. Con que, claro, termino, ya le monto, le pongo en la moto, padre, venga para acá. Dice, no, esto no es. Se lió por ello buscar, porque creía que Pensaba era que le había engañado. otro motor. No se creía, no quería nada de lo que hacía mi padre. Pero bueno, yo llevo mi aire y muy bien. ¿Y cómo conociste a tu mujer? ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿A Luge? A tu mujer. A tu mujer. ¿Cómo la Bueno, me conociste? dio mucha guerra ¿Sí? hasta que me dio, sí. Sí, porque es que estuvo una desgracia en la familia. Se le murió una hermana con 10 años. Mm. Se le murió una hermana con 10 años y entonces, pues claro, pues no tenía ganas de novio. Y claro, pues yo la quería y antes de que se la llevara otro, yo la quería, yo la quería. Y claro, pues la presioné un poco porque cuando me fui a la mili digo, oye, me tienes que decir sí o no. Digo, porque yo voy a la mili y yo no sé si voy a volver como voy a volver y eso. Y a base de hablar con amigos y amigas de ella, pues recapacitó un poco, me dice, bueno, pues escríbeme cuando quieras. ¿Cuántos hijos tuviste? Yo, 3 hijos. 3 hijos. Hija, hijo, hija. ¿Y nietos? 7. 7 nietos. Y 2 bisnietos. No Y... me quiere ninguno, ¿sabes? Venga ya, no me lo creo yo eso. Ninguno me quiere. No sé no sé qué pasará. No me lo creo yo eso, no me lo creo. ¿Y qué anécdotas hay con tus nietos? Pues pues los quiero, porque claro, cada uno es como es, pero para mí son mis nietos, son mis nietos. Y yo quisiera mucho, porque ahora tengo un nieto que le ha dado por el teclado, por tocar un poco, ¿sabes? Le gusta un poco la música, pero no le gusta estudiar, es jodido. O sea, que es autodidacta. Y ya quedó con su madre y eso, digo, a ver si este año, cuando te dé las vacaciones, porque lo hace todo de oído, lo toca todo de oído. No, es de mi hija el pequeña. Sí, pero que este tiene un oído... Sí, esta también tiene buen oído. Que a este le pesa no haber estudiado más música. Sí, a que sí. Yo se lo he dicho alguna vez. Porque yo, mira, el primer método me enseñó mi padre cogotazo, pero el segundo me lo enseñó el que era maestro aquí de Morata, el que hizo el himno de Morata, ¿Mm? Francisco González. Ese ¿Mm? me enseñó el segundo método. Y el tercero, el subdirector de la banda de música, tenía una escuela de música en la calle Tutor, al lado de la Plaza de España, tenía una escuela de música, y por las tardes, cuando yo no tenía muchas cosas que hacer, y me enseñó el tercer método, porque en el primero es lo elemental, el segundo ya te entra la clave de fa, clave de sol y clave de fa, y el tercero te vienen las 7 claves, porque lo mismo que hay 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hay 7 claves. Está la clave de sol, que es única. Está la clave de fa, que es clave de fa en tercera y clave de fa en cuarta. Y luego hay 4 claves de do, en primera, en segunda, en tercera y cuarta línea. O sea que eso es una historia, ¿sabes? Una historia, pero bueno, pero yo me he bandeado, y en la orquesta de los Jaiz, pues Tenemos que... todas las canciones, Pero tienes que hablar de la orquesta. La gente no sabe que has tenido una orquesta. todas Tienes las que canciones, contárselo. todas las canciones que hemos hecho han pasado por mis manos. Eras el compositor. Yo no componía, yo compraba cintas en el mercadillo de las canciones que salían, que se oían en verano, compraba la cinta, la metía en el cassette, y le pulsaba la tecla y sacaba una frase, piribiribi, sacaba las notas con el clarinete y lo escribía. Así, ¿De qué me suena a mí? así hemos hecho todas las canciones, porque mira, tenía yo compañeros que sabían música, pero no son capaces de decir, vamos a tocar esta canción que hemos hecho. Todas. Tengo cintas a montones. Pero ¿cómo fue la etapa de los Hive? ¿Cómo la Bueno, recuerdas? ¿Cuántos años tendrías ahí? pues mira, bueno, empecé yo con mis padres, eso. Y luego se fueron mi padre, el que tocaba la batería cuando entró Luis, el que tocaba con nosotros en los Jai,
el tío Mariano, que era, yo le llamaba así, al tío Jaro, el tío Mariano y el tío Julio, se cogió el trombón y Luis entró con la batería. Luego, y luego se fueron ya el del trombón y el trompeta. Y entró Julio Mocochopo. ¿Sabes quién es Julio? El padre de Julio, ¿no? El padre de Julio. Que es Entró actual concejal, ¿no? porque su tío tocaba la trompeta también. Y estuvo unos años, pero luego ya se colocó con lo del anís y eso, y nos quedamos sin Julio. Y entonces entró Machacón con el acordeón. Y nos quedamos los G3. Nos quedamos nada más que tres. Batería, saxofón y acordeón. Y nos llamábamos los MMH. MMH. ¿De qué? ¿Por qué? Por Martínez, Moreno y Huertas. Anda. Martínez, Moreno. Luego, ¿Pero ibais por los pueblos a tocar? Anda, claro, todos los pueblos. Todo alrededor para aquí. ¿Y os pagaban? Hombre, claro. Anda. Como nosotros salimos con la charanga y salimos gratis, es que lo de pagar no lo... Todos los pueblos nos toca encima hasta pagar la cerveza, o sea que... Lo que pasa es que nos tirábamos mejor en cada pueblo 5 o 6 meses. Y para que no se cansaran de nosotros, nos íbamos a otro. Y luego nos íbamos a otro. Y luego dábamos la vuelta y íbamos pasando. Bueno, pues luego después, como el que tocaba la batería estaba aquí en Canresa, en una cantera, allí había un camionero que era de Chinchón que tocaba la trompeta. Pero el que tocaba la trompeta tocaba con una orquesta en Chinchón, que se llamaba Los Miros. Y la animó para que viniéramos, se hubiera tocado con nosotros. Y entonces ahí ya llegaron los Jaiz. Claro, en vez de los apellidos pusimos los José, Antonio, y Inocencio, Luis. Hostia, pues esto no lo sabía yo, ¿eh? O sea, no sabía el porqué del nombre. Pues sí. Primeramente eran los apellidos. Los MMH eran Martínez, Moreno y Hortas, eso. Pero luego ya buscamos una palabra y pusimos los... Y luego después ya vino que se ofreció un chaval de Villarejo, un tal Félix, y poníamos los Jaiz, pero acababa en F. Que es cuando ha funcionado muy bien la... Porque sí, entonces, sí, yo de eso sí tengo recuerdos. Entonces solamente era tocar. Antes no cantaba nadie. Y cuando vino el chaval este de Villarejo, entonces ya... Y claro, pues ahí subió mucho la orquesta. Y entonces compaginabas la orquesta de la música con tu... ahí ya tenías el tallercito, ¿no? De que yo conozco. Yo fenómeno porque yo dependía de mí. Pero es que había otros que tenían que ir a trabajar. Porque el Luis iba a la cantera, el trompeta era camionero. O sea, tenía su trabajo. Y lo que pasa es que cogíamos solamente los fines de semana. Viernes, sábado y domingo. Cogíamos, si venía algún representante con más días, decíamos que no. Y entre semanas os dedicabais a vuestro oficio y... Porque claro, y a todo esto, desde los pueblos, las bodas, que en La Perla, un día llegamos a hacer 3 bodas en La Perla. En La Perla. Hemos hecho bodas en La Perla a montones. La Perla es lo de Arganda, ¿no? En Arganda, sí. Oye, y yo tengo por aquí apuntado que estuviste, que yo no lo recuerdo, involucrado en proyectos de política y proyectos comunitarios. Bueno, sí. Cuéntanos un poco a ver cómo es eso. En el 73 fui concejal del ayuntamiento. ¿Ah, sí? Y eso era como ahora, igual unas elecciones ya se votaba, ¿no? Eran unos tercios, yo entré por el tercio de familias. ¿Cómo? Sí, me votaban las familias. No como ahora que es un voto, todo eso. ¿Sí? Las familias votaban a uno. Porque estaba Falanger, que entraba uno, estaba varias cosas que entraban uno, pero a mí las familias de Morata hacían para otro concejal. ¿Y cuántos concejales había por aquel entonces? Claro, entré y estuve... ¿Cuántos concejales había por aquel entonces? Éramos 5 o 6 concejales nada más. Y era cada uno... Porque es que no había nada más que 4.000 habitantes en Morata. Claro, que ahí era poquito. ¿Y entonces cómo era? ¿O votaban, pero gobernabais todos o cómo era? Sí, claro. Lo mismo que ahora. O sea, y discutíamos. Lo que pasa es que ahora se tiran los trastos a la cabeza y nosotros íbamos a tomar unas cañas todos juntos. Ahí yo creo que todo el mundo estaba por el bien del pueblo, ¿no? Completamente diferente.
¿Y se cobraba? No. No, nada, nos costaba dinero porque yo muchas veces llegaba Failín, decía, Antonio, vente conmigo a Madrid. Tenía algún asunto y pues que no fuera solo, pues yo tenía que cerrar mi taller y irme con él a Madrid y todo por Todo la cara. pérdidas. Oye, te voy a contar una cosa. Hice que estoy súper orgulloso y mucha gente no lo sabe, pero bueno, yo estoy súper orgulloso. Eh, el agua que se gastaba en Morata venía de manantiales del bosque ¿Mm? a unos depósitos que hay donde las cruces, ¿Sí? ahí había unos depósitos que venían chorritos de agua, iban ahí, pero claro, ya iba subiendo el pueblo y era insuficiente esa agua. Entonces se hicieron por todo el distrito de Morata, Tajuño, hicieron unas perforaciones y donde más agua era por ahí, por la parte de abajo de la carretera de Simpson. ¿Sí? Hay ciertas perforaciones, es que hay mucho agua ahí. Hay, hay un río de agua subterráneo por ahí de miedo. Bueno, pues se hizo un pozo ahí de 40 metros, ¿eh? y, y 20 de agua. Se hizo, a los 20 aguas salió, o sea, a los 20 metros salió el Salió agua, agua. pero se hicieron otros 20. Bueno, pues había 40 metros de profundidad y 20 de agua. Bueno, pues a los 2 años de estar funcionando, de la aspiración de la bomba, de absorber, pues aspiró arena y llegó a tapar la alcachofa que tiene para chupar. Y claro, se quemó la bomba. Bueno, pues hay que sacar la bomba. Empezamos se quitó el tejado para que se subiera la bomba para arriba, se trajo una grúa de Aguilar, me acuerdo. ¿Ese es el depósito que hay en la pista de tenis de Valderribas? No, No, ¿no? Vale. no. El depósito, se hizo un depósito nuevo al llegar a Balondo, ¿Mm? hay una vedera arriba y ¿Mm? ahí arriba hay un depósito. Ese se hizo nuevo cuando Vale. se hizo el pozo. Bueno, pues resulta que venga, traemos una grúa para sacar la bomba y que no salía la bomba. Estaba tan apresionada la arena a la bomba que ya tanto apretar, ¡boom! Se despegó y pegó un salto todo el tejado. Y bueno, pues empecé ahora, a quitar tornillos, porque van en tubos con unas abrazaderas y tal, todo. Venga. Bueno, pues ala. Digo, ¿y esto qué lo va a quitar? Porque estaban ahí los calandracas, los que estaban trabajando en el ayuntamiento. ¿Quién va a quitar? Y dice, pues hay que buscar a gente. Digo, venga, digo, cuenta conmigo. Dice, pero es que si eso hay que estar toda la noche. Digo, estoy toda la noche. Me tiré todo el día quitando tornillos, toda la noche, y en vez de estar 4 días sin agua Morata, en día y medio había agua en Morata. Pues tardaste casi lo mismo que en darnos la luz con el apagón. O sea que... Estaba en gobernación, me pusieron en el ayuntamiento de gobernación. Cuando había una avería de agua, ahí estaba Antonio. Cuando había una avería de luz que se fundía con un fusible, estaba Antonio poniéndole así. Pero ahí eras concejal. Sí, cuando era concejal, O sea, claro. eras concejal y hombre Estaba para todo. en el distrito de gobernación y estaba. Y es que me gustaba, es que me gustaba. Bueno, pues me tiré todo el día, toda la noche y a las 7 de la mañana, agua en Morata. Y Y los mismos compañeros, que me sentó muy mal, y yo le tenga de donde quiera, más tonto eres tú por hacerlo, anda, me dijeron. Los mismos compañeros. para que Porque veas. no te habrá dar nadie, porque yo no voy buscando nada. La satisfacción de haberlo solucionado, yo creo que ya es En más vez de que... 4 días, un día y una noche, quitamos todos los tubos, porque es una abrazadera con tubos, quitar pum, 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 y subir para arriba. Luego otra vez, pum, 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 y subir para arriba. Así, y luego otra vez metiendo para abajo, para abajo, para abajo. Oye, ¿y en Morata se jugaba al fútbol o no se jugaba al Sí, fútbol? bueno, el fútbol, no, bueno, vamos a hablar del fútbol. ¿Sí? Eh, ahí ¿Pero dónde se jugaba? abajo donde, donde terminan las casas de Morata, ¿Por abajo? sí, sí. ¿Por donde el Cid, La no? carretera, no, la carretera de Sinchón. ¿Mm? Las últimas sales que hay ahí, donde vive mi hija, la pequeña. ¿Mm? Todo eso era un escampado, bueno, ahí estaba el campo. Ahí había un poste de teléfonos en el centro del campo. Cuando sacaban los porteros, ala,
daban los cables y se rompían los cables del teléfono. Ahí es donde empecé yo con el fútbol. ¿Y luego siguió jugándose al fútbol allí o no? Y te voy a decir una cosa, y el campo de fútbol que tenemos en el Ay, bosque, ay, por ahí quería yo ir. hay ese, lo que pasa es que yo, Pero eso seguro que la gente pero no lo sabe, ¿eh? El tío José Tobalo, que era el jefe de obras del ayuntamiento, que entonces no estaba yo todavía en el ayuntamiento. El campo de fútbol se hizo en el 71 y yo entré en el ayuntamiento en el 73. Y claro, pues era un cantizar. Una hora antes del partido, hora y media, había que coger las puertas y quitar cantos ahí abajo. Quitar cantos porque era un cantizar, era un cantizar. Las porterías las hice yo. Las hice yo, el tío Cachimba, ¿tú te acuerdas tú del tío Sí, Cachimba? ¿eh? Pues tío Cachimba le vendí yo una mecánica para acabar porque tiene un huerto ahí en los barranquillos y sembraba y le vendí y me dio un poco de dinero y dice, yo te iré pagando la mecánica. Y bueno, y como no me pagaba, tenía, tenía la subida de Valdegatos, tenía allí un montón de hierro de lo que compraba. Y una vez vi unos tubos y hice las porterías de esos tubos, Con lo que te debía. con lo que me debía. Le dijiste, se los tuvo por la... Pero no, el campo de fútbol de arriba, del El de bosque. arriba. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí pasó pues claro, pues que yo buscando sitio para hacer un campo, ahí no hay, Morata no tenía, no tenía sitio. Y ahí había hacía un llanito, con que le animé a tío José Tobalo. Digo, mira, tío José, porque, ¿qué le parece aquí? Y entonces dice, pues alto, tú estás loco, me decía así, tú estás loco, ¿cómo vamos a coger aquí a gente, rebajar todo este cerro y allanar aquí 100 metros? Pues hay que, a ver dónde vamos, tío José, a ver dónde, porque yo me llevábamos bien, porque tenía una Vespa y se la arreglaba yo la Vespa, y tenía mucha amistad yo con el tío José. Y, y claro, pues claro, digo, vamos a las empresas, vamos a Valderribas, a Canresa, todo eso, para que bajaran palas, para que bajen palas, y si no, digo, no tenemos prisa, digo, tenemos un campo ahí abajo. Digo, pero porque tenga un campo en condiciones, porque claro, el campo de abajo era de unos señores, el terreno. Era, Era privado. era privado, era un terreno privado. Y claro, pues le animé y me subí con la Vespa, nos fuimos a una cantera, animamos, bajamos 2 o 3 días, otra cantera bajaban otros 2 días las palas, se acababa el gasoil, tenía que coger yo una garrafa de 50 litros y me iba por gasoil a la gasolinera para que no se fuera la pala y ahí estaba yo con el eso, pero claro, estaba solo el de la pala, más que quitando tierra y echándolo al barranco, echando al Y barranco. lo echaba al lado de donde está la piscina. ¿Dónde está la piscina? Claro. Así se hizo. Cuando tuvimos los 100 metros por 50 o 60, me dio un abrazo el tío José. Ha salido con tu idea. Me acuerdo de eso. Yo me acuerdo del campo de tierra, porque yo jugaba en el campo de tierra. Tierra era tierra de Me primero. acuerdo de los pelotazos con los mi casa que nos pegaban ahí, y cómo Y, picaba eso. y lo bueno que tenía es que, claro, como era todo echadizo y luego todas las piedras pequeñas iban abajo, cuando llovía lo chupaba Sí. todo y no se hacían pozas. No se hacían pozas. Ahora ya, luego estuvo un poco abandonado. Luego hasta unos años abandonó el campo de fútbol, pero ahora es una maravilla eso, hombre. O sea Pues que, eso es por el tío José Tobalo, porque el ayuntamiento no tenía presupuesto para hacerlo. claro. Y a mí y a unos cuantos que nos estábamos, porque estaba Juanito Parés, luego sí, luego ya entraron otros y nos costaba el dinero, nos costaba el dinero. Y cuando empezamos ya un poco más serio, entonces ya entró Rafa, entró Paco San, que Paco se hizo una labor buena, como estaba con los camiones en Valderribas, pues se bajaba por muchas cosas. Los vestuarios los hicieron los obreros de Valderribas. La cantina los hicieron los obreros de Valderribas, por Paco San. Sí, que Valdearribas colaboraba Colaboraba, claro, claro. Ya pues ya empezó un poco ya a coger el ayuntamiento algo y el muro de contención del cerro también le hizo los obreros de Valderribas. y,
esa devoción por la Virgen de la Antigua. Bueno, no mueles. Ahora tenemos que hablar de eso un poco, ¿no? ¿Sabes cuántos años llevo en la directiva? ¿Sabes cuántos años llevo en la directiva? Desde el año 71, cuando vino don Abilio Morata. Cuando vino don Abilio Morata, resulta que se encuentran con 3 directivos. Y dice, bueno, ¿cómo vais a hacer la fiesta con 3? Y dice, hay que buscar a gente. Y entonces, Víctor, que tenía una yesería, Víctor, tenía una yesería aquí, escribió una carta a unos cuantos, y de esa reunión ya salí secretario de la directiva, Y hasta hoy. de esa directiva. Fui 5 años de secretario, luego fui tesorero. Luego, después de eso, no fui nada. Digo, déjame tranquilo un poco, y no fui nada, no fui nada. Y de presidente llevo 25 años. 25 años. Llevo 50 y tantos años en la directiva. Todo lo que veas en la ermita han pasado por mis manos. Tejado, piso, retablo, todo ha pasado por mis manos. Así que, cuando está mal con el estómago, está hecho algo. Sí, ¿no? Hay algo ahí. Hay algo ahí y a mí también me han comentado algo de ese periodo que estuviste muy malito en el Mal. hospital. Yo cuando llegaba al médico allí y traía los resultados y la familia empezaba a llorar y digo, madre mía, lo que tendré encima yo. Es que tirarme más de 2 meses en la UCI, eso es lo peor que hay en el mundo. Que allí día y noche las luces encendidas, los médicos cuando no chillaba un enfermo, chillaba otro, hasta ver morir al lado mío una persona. Eso, no, de eso no hablamos. De eso no hablamos. Hablemos de cosas felices. De los Jaiz y de todo eso, y de la Peña al Botijo, que gracias a eso, a mí saben lo poquito que saben, se los enseñó. Ha sido su aniversario ahora. Ya el otro día. 45 años. 45 años. Está bien, ¿eh? Les enseñé un poquito de solfeo. Compré yo los instrumentos con ellos, que fuimos. Y ahí está. Y me aprecian un montón, pero claro, ¿cómo no apreciar? Yo esos ratitos cuando te bajas con el saxofón en Ya las te digo, fiestas, y la banda que formamos con los la críos, gente debería de verlo, ¿eh? la banda que formamos con nuestros hijos, eso fue también una maravilla. Lo que pasa es que, claro, ya se hicieron mayores, los hijos se hicieron mayores y, claro. ¿Lo tienes? Ah, pues sí, sí. Si quieres, sí. Te dice que te va a traer el saxofón para que te marques una pieza. ¿El saxofón? Sí. Sí, no sé si le tenía... Le tiene, dice que le tiene, ahora que le Sí, trae. es que el otro día, cuando la fiesta, dice, bájate al saxofón y tocamos una. Y luego por la tarde se le subió él. Pues ya te digo, hicimos una banda ahí con los hijos de mis amigos. Y estuvimos ahí 3 a 4 años divinamente. Eso, pero con lo de la Peña del Botijo, no. No, con Eso era los aparte, hijos eso era aparte. los A la hijos Peña del Botijo, de mis amigos. Porque José Machacón tenía su hija. Entonces también mi hijo, que empezó a tocar los platillos. ¿ah, sí? Mi hijo Antonio empezó, que me acuerdo que era un chiquitito, no podía con los platillos y se ponía los brazos así para tocar los platillos porque no podía ni con ellos. Tenía 8 años por ahí. Y mis amigos, Pepe Mora, bueno, todos mis amigos, los hijos, los enseñamos música. Y estuvieron tocando pues 5 o 6 años. Y luego también... hubo uno que tocaba un tal Sepus, que llaman Sepus, pues le encargamos que enseñara a nuestros hijos para que pasaran por el conservatorio. Para que pasaran. Y tal como Carlos el Mora, ese tiene 4 años de solfeo y 2 de coral. Mi hija Marisa tiene 4 años también de solfeo y 1 de coral. Por el Conservatorio de Madrid, el Real Conservatorio de Madrid. Y estuvo unos años y claro, la ropa nos la hizo el parque de atracciones, con la condición de ir allí a tocar cuando ellos dijeran. O sea, ibais al parque de atracciones a tocar. Y los instrumentos los pagó la mitad el parque de atracciones.
Para que estuvierais por el parque. para dar unas vueltas para allí por el parque. Ah, tío, cansados, no querían ya ir al parque de atracciones. ¿No querían? No querían ya los Eso, críos. Por un eso te digo, que tú crees que hay un crío que le digan que al parque de atracciones y no querer ir? Porque es que, claro, al principio nos daban unos tickets y, claro, estos los repartíamos entre todos los críos. Y, claro, con esos tickets iban todos los cacharros y subían. Pero es que últimamente ya, como nos conocían, ya no nos daban ni tickets ni nada. Y subían sin pagar ni nada. A donde querían, ¿no? Subían. Y cansados del parque de atracciones. Fíjate lo que es el parque de atracciones. Pero estuvimos unos años ahí preciosos. Y nos hemos ido un poquito del fútbol, pero ¿de qué equipo eres? Yo, del Atleti. Atleti de Madrid. ¿Sí? De crío, que también había cupones, y todavía me acuerdo me acuerdo de una serie de jugadores que mucha gente ya ni recuerda. Domingo, Rillera, Aparicio, Lozano, Farias, Cuenca, Juncosa, Silva, Mújica, Benvarez, Escudero. Esos, los digo a cualquiera y dice, pues, ¿dónde están esos jugadores? Y se me quedó mi grado de crío eso. Claro, luego hay otros, pero sí, me gustó el Atleti. ¿Y alguna anécdota de cuando iba al estadio antiguo? ¿Cuándo? Cuando iba al estadio del Atleti. Bueno, yo he ido al Metropolitano de Cuatro Caminos. Ese antes, era el anterior al Vicente Calderón, ¿no? En Cuatro Caminos. En Reina Victoria, la calle Reina Victoria, abajo, luego hay así, porque había un cerro y ahí hicieron la grada. Iba sin carné, en una moto Lube, que era de mi primo, un primo mío, primo hermano mío, que tenía la Lube, y iba y la dejaba en la calle Los Vascos, que está al lado de la calle Los Vascos, que había uno de Morata trabajando en un bar, y dejaba la moto allí para que me la cuidase cuando iba yo allí al fútbol. Allí el Metropolitano de Cuatro Caminos. ¿Cuánto tardabas en moto desde aquí? ¿Cuánto se tardaba en moto desde aquí? ¿Una hora? No llegaba a la hora. ¿No? No llegaba a la hora. ¿Pero que iba por ahí, por Perales del Río y por allí? ¿o No, para carretera. Por la Bueno, nacional. hasta que me saqué, que iba sin carnet. Por eso, que se iba por Perales del Río y San Martín de la Vega. Porque en la mili todavía no tenía yo carnet. Y iba al cuartel con la moto. Onda. Iba yo a mili, alguna vez, los martes, como iba solamente los martes, pues cogía la moto y acababa de tocar y me venía a Morata. Y todavía no tenía carnet. Y también me han dicho que te tengo que preguntar por un gran amigo que se llama Andrés Hernando, Sí, claro. que tiene Sé mil anécdotas, ¿no? Si es con que él. se ha criado aquí en Morata. Es que sus padres pues compraron aquí una finca, su padre era taxista, compró aquí una finca grande ahí por la carretera de Sinsol, y claro, pues éramos amigos, nos hemos criado juntos. Lo que pasa es que no le gustaba tampoco estudiar y por eso él se venía, bueno, pero todos los veranos estaba aquí. Andrés Hernández y yo, pues, íntimos amigos. Yo vivía en casa de mis abuelos y él vivía en la calle Morería, íntimos amigos. Yo me llevo bien con todo el mundo. Sí, Porque sí. me acuerdo de mi madre que decía, Antonio, hijo, dice, tú háblate con todo el mundo. Háblate con todo el mundo. Que el día que trabajes, que vayan a tu casa todo el mundo. Dice, y si me dice, y si alguno no te puede pagar, dice, tú no lo lleves a mal. Dice, porque habrá otros que te paguen y con esos que te paguen vives. Y haces una cosa. Si ganas 5, te gastas 3 y guardas 2. Que eso es lo que ha hecho tu madre toda tu vida. Eso me acuerdo de mi madre. ¿Y ese crees que es un buen consejo que se le puede dar hoy a las jóvenes? ¿A que sí? Y yo tengo por ahí libros de que no me han pagado. Tío. Cuando no me han pagado es porque no han podido. Pero como ha habido otros que me han pagado y he vivido bien, pues allá ellos. Si me lo quieren dar, lo den, que no. Yo me quedo satisfecho. Porque la vida me ha tratado muy bien. Y volvería a hacer lo mismo que he hecho, lo mismo que he hecho en mi vida, si volviese a vivir. O sea, si empiezan a nacer ahora mismo, haría lo mismo, porque no me arrepiento de nada. Puede decir que te lo has pasado bien, ¿no? No me arrepiento de nada, porque he hecho siempre todo lo que me ha gustado y he ido con la ley de Dios.
por la ley, por lo delante, sin querer engañar a nadie. Yo mi trabajo he procurado siempre hacerlo bien. Yo no he de decir esto, venga, esto ya vale, venga, que tiene para mí. No, no, no. Yo, si me he equivocado porque ha salido mal. Muchas veces te sale mal una cosa y te da guerra y eso. Pero yo por decir esto ya vale y esto no. No, no, no. Mi conciencia siempre ha estado tranquila y ya está. Y es que una vez nos juntamos con don Pascual allí en la ermita, celebrábamos algo, y cogí el vaso de vino y digo, mira, vamos a hacer un brindis. Por el buen vinillo, por los buenos amigos y con la conciencia tranquila. Hizo don Pascual, y se duerme divinamente. Bueno, pues acaba de traernos el saxofón. Espera, que vamos a hacer una última cosa porque ya el saxofón... Aquí podemos estar... Por eso, el saxofón va a ser, yo creo, ya un poco el final. Aquí podemos Entonces, estar... espera, déjanoslo ahí y quiero que o sea, es que esto no lo tenía previsto, pero creo que es súper necesario. ¿Cuál crees que sería el mejor consejo que le puedes dar hoy a una persona joven? El mejor consejo, Sí. pues es lo que te digo, tener la conciencia tranquila. Hacer bien. Yo no tengo enemigos. Habrá enemigos que sean míos, pero yo no tengo enemigos, a nadie. Yo me hablo con todo el mundo. Yo tenía mi taller y allá ha ido todo el mundo, tomarata, de izquierda a derecha, izquierda, todos, todo el mundo. Y yo he tratado a todo el mundo por igual. Yo voy por la calle y todo el mundo me dice adiós. Por la cosera. Bien. Muy bien. Por la cosera. Bueno, pues deleitamos con una pieza de saxofón al público para terminar. Ya te digo que yo ha sido mi vida. Juanpe, ¿le quito así el micro? Es que yo creo que no te va a hacer falta el micro, ¿eh? Pero bueno, hacemos si quieres una prueba. Ya te digo. Y no, ya te digo que todo lo que he hecho en mi vida. Vale, pues si no se lo me bajas. arrepiento de nada porque lo he hecho todo con la buena de Dios. Todo. Bueno, ¿a quién se la vas a dedicar? ¿Esta? Pues a todo el que le oiga. ¿No a nadie en especial? ¿Eh? ¿A nadie? No hay nadie. Para mí son todos iguales. No hay. Yo no tengo predilección por nadie. Para mí, yo vivo mi vida y he vivido con todo mi pueblo y ya digo, yo voy a cualquier pueblo que como venga algo conmigo, joder, conoces a este, y tú conoces a este, porque que me llevo bien con todo el mundo y no he hecho mal, las cosas como son. No he hecho fechorías ni nada. Se cobra esto. Cosas del directo, esto es cosas del directo. Claro, pero. Ya te digo, yo voy ahora. Mira, me acuerdo una vez mi hija, cuando nació mi nieta, vamos a Madrid a comprar un cochecito y una cunita para la nieta. Y llego ahí a la calle Atocha, a Calmera, donde vende una casa que vende bicicletas, que en la esquina hay cosas de esas de niños, que es de la misma casa, Lo que pasa es que lo lleva una hija y el otro lleva Bueno, pues pasamos allí a la tienda. Digo que vamos a pasar a la tienda hasta que quiere mi hija comprar una esta. Bueno, pasamos allí y estamos viendo, cuando viene el dueño, dice, Maribel, dice estos, dice, desde aquí hasta aquí, dice, todo lo que quieran, dárselo. A la hija, desde aquí hasta aquí, o sea, que a toda la tienda dice, desde aquí a aquí, dice, todo lo que te piden se lo das. Ahora voy yo allí y claro, yo siempre he ido a comprar algo, he ido con el dinero. Yo no le debía nunca nada, porque si no lo compraba. Yo siempre he ido a comprar y a cualquier sitio, a cualquier casa que vaya ahora, pues me quieren un montón. Todos. Nunca dejo de hablar. Te reciben Nunca he dejado de abiertos. deber. Siempre he ido con el dinero. Porque me ha gustado. Siempre que he ido a comprar, siempre con dinero. Y no me han robado ni nunca, nada. Y fíjate, en Madrid.
Bueno, ¿qué? Venga. ¿Te das cuenta cómo suena, eh? Es que esto es lo mejor que hay en el mercado. Bueno, pero también yo creo que el que sopla, ¿no? Bueno, sí, no por tener un buen instrumento ya eres buen músico. No es el arco ni la flecha, es el indio. No por tener un buen instrumento ya eres buen músico. Porque para ser buen músico hay que tener manos, dedos, hay que tener cabeza y hay que tener este. Mm. Teniendo esas tres cosas eres ya algo. Teniendo manos, cabeza y corazón puede funcionar. Venga, vamos a ver. Ahora, si soplas por soplar y eso porque te oigan, no. Hay que tener eso. Y hay que darle sentido a lo que estás haciendo. Si no das sentido a lo que estás haciendo, es mejor que lo dejes. Espera que coloco los micros, que se nos escuche. Oye, yo creo que ole, ¿no? Un final apoteósico, diría yo. Y luego si hago... Espera. Es que si no quito el micro. Venga, tío. Otra. Y si luego hago... Esa es ¿Cuál es esa? esa es de los high, ¿no? Ah, de los high. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por venir. Espero que hayas estado a gusto. Yo sí, cuenta conmigo. Haciendo estas clases de cosas, cuenta conmigo para El lo que quieras. domingo esto ya lo ve el mundo. O sea, esto sale al mundo entero. Para lo que quieras, porque soy así. Y ya te digo que si vuelvo a nacer, voy a seguir haciendo lo mismo. Eso me ha gustado, ese detalle. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Venga, hasta la semana que viene. Espera. ¿De qué? Ah, sí, espera. ¿Has cortado, Juan P? Que te falta nominar. Una nominación. ¿Qué quieres que venga al siguiente podcast? Ah, sí, bueno, pues sí, Antonio Patatas, Antonio Moreno. Padre. El padre. Bueno, y el hijo también me llevo muy bien con él, porque sé que he convivido con ellos. ¿Pero cuál traemos? ¿Al hijo o al padre? Los dos. ¿A los dos a la vez? Sí. Puede estar bien. O a lo mejor va a estar cortado uno con otro, pero tú verás. No pasa nada, esto ya luego lo manejamos como podamos. Si es que hemos convivido muchos años y hemos ido al parque de atracciones juntos. Venga, pues entonces ya está. Vamos a intentar que vengan los dos, padre e hijo. Y Antonio, el hijo, todos siempre que ven un abrazo, porque es que... Pues ahí ya tenemos la nominación. Ya luego hablamos con ellos para grabarles otro día. Sí. Porque, claro, yo tengo otro amigo, pero ese está peor. José Machacones está peor en peores condiciones. Pero también hubiese disfrutado, pero está el pobre que no... Bueno, pues nada, que muchas gracias, Antonio, lo dicho. Gracias a vosotros, y espero que luego lo veas por la tele y te guste. Venga, hasta la semana que viene.